Dicen que el amor no siempre llega vestido de seda. A veces llega cubierto de polvo, con la piel marcada por el sol y el alma herida por la guerra. Así comenzó la historia de Mariana de los Ángeles, una joven nacida en una hacienda del norte de México, en tiempos en que los hombres medían la belleza de una mujer como se mide el valor de una tierra, por su apariencia, por lo que puede ofrecer, por lo que los demás desean de ella. Mariana no era deseada. Su rostro tenía la delicadeza sin simetría que incomodaba a las damas del pueblo. Sus ojos, uno ligeramente más claro que el otro, parecían esconder una tristeza antigua. Su padre, don Ramón de los Ángeles, un hacendado orgulloso y cruel, solía decir frente a todos: «Esta hija no me dará fortuna, solo vergüenza». Y fue así como un día, para cerrar un trato con los apaches que amenazaban sus tierras, el hombre la ofreció como esposa al guerrero que aceptara mantener la paz. Una transacción, una ofrenda disfrazada de diplomacia. Nadie imaginó que Coa, un apache de mirada serena y manos callosas, aceptaría. Él no era un jefe ni un guerrero de renombre, era un hombre del pueblo apache, pastor de caballos y guardián de las montañas. Había perdido a su esposa en una epidemia y desde entonces no hablaba más de lo necesario. Pero cuando vio a Mariana, no vio la fealdad que todos repetían, sino la quietud de una mujer que había aprendido a resistir sin romperse. Y eso, para él, era belleza. La boda fue silenciosa, no hubo flores ni campanas, solo el eco del viento entre los cactus. Mariana partió al desierto sin lágrimas, su alma ya las había gastado todas. El pueblo murmuraba: «Pobre criatura, irá a morir entre salvajes». Pero lo que nadie supo, lo que nadie imaginó, fue que en aquel desierto inhóspito encontraría el calor más puro, el amor más paciente y la mirada que la vería como ninguna otra. Porque él la amó como ningún hombre antes lo había hecho. Y en su ternura, Mariana floreció. El tiempo, sin embargo, no perdona la felicidad ajena. Los rumores, las culpas, los odios entre dos mundos los pondrán a prueba, pero entre el fuego y la arena, Mariana descubrirá que no hace falta ser hermosa para ser amada, sino valiente para aceptar el amor cuando llega. Esta es la historia de una mujer entregada por desprecio y de un hombre que convirtió su desdicha en un canto eterno. Una historia escrita con viento, sangre y ternura. Una historia. El sol caía como una sentencia sobre los campos de maíz. El aire olía a tierra seca y sudor. Y en el patio de la hacienda, Los Ángeles, el sonido de las cigarras era la única música que acompañaba el silencio forzado de los peones. Don Ramón caminaba entre ellos con el bastón en alto, observando con desdén el trabajo que sostenía su orgullo. Era un hombre ancho de hombros, curtido por los años y por el poder. Su bigote, espeso y perfectamente recortado, era su bandera de autoridad. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Dentro de la casa, tras una ventana alta y cubierta de cortinas de lino, Mariana lo observaba en silencio. Tenía las manos apretadas contra el pecho, como si temiera que el corazón se le escapara. Desde niña había aprendido a caminar sin hacer ruido, a no interrumpir las conversaciones, a esconderse entre las sombras de la hacienda que la vio nacer. No era hermosa, al menos no según los estándares que su padre veneraba. Su piel era demasiado pálida para los días de campo, su cabello demasiado oscuro y sus ojos de dos tonos distintos, uno miel, otro gris, le daban un aire extraño que la servidumbre decía de mal agüero. Esa tarde, don Ramón había reunido a los hombres del valle. La tensión se respiraba. Hacía semanas que los apaches habían atacado una caravana cercana,
y las habladurías decían que se preparaban para cruzar los límites de las haciendas. Si siguen acercándose no quedará ganado, ni paz, ni familia, dijo el cura del pueblo. Don Ramón con su voz seca replicó: hay otras formas de mantener la paz, y yo las conozco. Un murmullo recorrió el salón. Fue entonces cuando el hacendado sacó una copa de vino, la alzó con soberbia y anunció lo que pocos se atrevían a imaginar. He hablado con ellos. Los apaches buscan respeto, no guerra, y yo se los daré. Les ofreceré un lazo de sangre. Mi hija Mariana será entregada como esposa a uno de ellos. Así sellaremos la paz. Las risas nerviosas, los murmullos incrédulos y los murmullos de las damas llenaron el aire. A tu hija, preguntó un vecino. Una de los ángeles con un salvaje. Don Ramón sonrió con amargura. ¿Qué otra cosa podría darme esa muchacha? No tiene pretendientes, ni belleza ni dote que valga, que al menos sirva para algo. Las palabras atravesaron el corazón de Mariana como un cuchillo. Desde el pasillo oscuro había escuchado todo. Su respiración se quebró. El alma se le encogió dentro del pecho. Sabía que su padre no la amaba, pero nunca imaginó que llegaría a venderla como si fuera una mula. Esa noche, la hacienda se cubrió de sombras. Mariana no habló con nadie, ni siquiera con Dolores, la vieja sirvienta que la había criado como si fuera su propia hija. Solo guardó silencio y miró el cielo por la ventana. El desierto parecía respirar más allá de los límites del rancho. Un mar de arena y estrellas que la llamaba sin voz. Al amanecer, los jinetes apaches llegaron. Venían envueltos en polvo con los caballos cubiertos de pintura y las lanzas brillando como fuego bajo el sol. Entre ellos cabalgaba Coa de rostro sereno, cabello trenzado y mirada de cobre. No era el más alto ni el más fiero, pero había algo en él que imponía respeto, una calma que parecía venir del mismo espíritu del desierto. Cuando se detuvo frente a la hacienda, sus ojos se cruzaron con los de Mariana. Ella, vestida de blanco, temblaba. Él, impasible, la miró sin desprecio. Don Ramón dio un paso al frente y pronunció la frase que sellaría el destino de ambos. Aquí está mi hija. Desde hoy, será tu mujer. El viento sopló fuerte, levantando la arena del camino. Y en ese instante, mientras todos bajaban la mirada, dos almas rotas comenzaron a reconocerse sin palabra. No hubo campanas, no hubo flores, solo el sonido seco del viento que golpeaba las ventanas de la capilla vieja, esa que quedaba al borde del camino polvoriento. Mariana entró vestida con un traje sencillo de lino, sin joyas ni velo, con los cabellos trenzados por Dolores, la única que lloraba. En sus manos temblorosas llevaba una flor seca, arrancada del jardín de su madre muerta. Frente al altar, un sacerdote cansado murmuraba oraciones que nadie escuchaba realmente. A su lado estaba Coa, el apache. No llevaba sombrero ni armas, solo un amuleto colgado al cuello con una piedra azul, símbolo de su clan. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos observaban cada detalle con respeto. No parecía un hombre que venía a tomar una esposa como botín, sino uno que entendía el peso de la palabra unión. Don Ramón, en cambio, permanecía firme, con el rostro pétreo, orgulloso de su decisión. A su lado los hombres del pueblo cuchicheaban. Pobre muchacha, la mandan al infierno. Tal vez allá ni los apaches la quieran. Mariana escuchó cada palabra, pero ninguna la hizo llorar. Dentro de ella, algo había cambiado. El miedo ya no era su enemigo, sino su única compañía. El sacerdote pronunció la última bendición. Por la voluntad de Dios y de los hombres, quedan unidos. El eco de esas palabras pareció perderse en el aire. No hubo aplausos,
Nadie sonrió, solo Koa dio un paso adelante y en un gesto inesperado colocó la piedra azul de su collar en las manos de Mariana. «Para que no olvides el cielo», dijo con voz baja, en un castellano torpe. Ella lo miró confundida. Era la primera vez que la trataban con algo parecido a ternura. Por un instante, el mundo se detuvo. Al salir de la capilla, el sol cegó sus ojos. Una docena de jinetes apaches aguardaban fuera, con los caballos listos y las miradas desafiantes hacia los hombres del pueblo. Nadie osó acercarse. Don Ramón se limitó a hacer un gesto con la mano, despidiéndola sin una palabra. Mariana subió al caballo que Koa le ofrecía. Nunca había montado, pero no lo dijo. Él la ayudó, sujetándola con firmeza y cuidado, y durante un breve segundo ella sintió algo que jamás había sentido en su vida: seguridad. El grupo se puso en marcha hacia el norte, dejando atrás la hacienda, el polvo y los murmullos. Dolores corrió hasta el camino, gritando su nombre. Mariana volteó por última vez, levantó la mano en despedida y desapareció entre la neblina dorada del desierto. El viaje fue largo, silencioso, días enteros bajo un sol ardiente, noches de fuego y coyote. Koa apenas hablaba, pero cada tanto le ofrecía agua, o le ajustaba el manto para protegerla del frío. No la miraba con deseo, sino con una especie de respeto que ella no entendía. Una tarde, mientras cruzaban un cañón rojo, Mariana preguntó: «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?» Koa siguió cabalgando en silencio. Luego respondió: «Porque vi tristeza en tus ojos, y yo también conozco esa tristeza». Ella bajó la mirada. Por primera vez desde que partió, sintió que el aire del desierto no la asfixiaba, sino que la envolvía como un abrazo. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, el cielo ardía en tonos anaranjados. Las mujeres lo recibieron con curiosidad, los niños corrieron a su alrededor, y los ancianos los observaron desde las hogueras. Mariana descendió del caballo. Su vestido blanco estaba cubierto de polvo, pero su mirada tenía un brillo nuevo, como si por fin hubiera entendido algo que no podía poner en palabras. Koa la condujo hasta una choza hecha de ramas y pieles. «Aquí vivirás conmigo. Nadie te hará daño». Ella asintió, y esa noche, bajo un cielo que parecía inmenso, la muchacha que fue vendida como ofrenda comenzó a renacer en silencio. Las noches en el campamento apache no se parecían a nada que Mariana hubiera conocido. El aire olía a humo y resina, y las hogueras titilaban como estrellas encendidas en la tierra. A lo lejos, el aullido de los coyotes se mezclaba con los cantos antiguos que los guerreros entonaban alrededor del fuego. Al principio, Mariana no entendía las palabras, pero algo en las melodías le erizaba la piel. Eran sonidos que hablaban de pérdida, de batalla, de amor, de vidas que, como la suya, se habían encendido en medio del polvo. Koa la observaba en silencio desde la otra orilla del fuego. No la presionaba ni la buscaba. Respetaba su distancia como si comprendiera que para una mujer que había sido entregada como un objeto, el espacio era la única forma de respirar. Le había preparado una choza hecha de ramas y pieles de ciervo. Dentro, todo era sencillo: una manta, una vasija de barro, un colgante con plumas azules. «Para ti», le dijo la primera noche, señalando las plumas. «Protección del viento». Ella apenas asintió, pero por dentro sintió un calor desconocido. Los días pasaron entre gestos y silencio. Las mujeres del pueblo la miraban con curiosidad. Algunas reían al verla tropezar con los recipientes de agua o intentar encender un fuego sin éxito. «No es de las nuestras», murmuraban en su lengua, «pero tiene manos suaves como las flores antes de la tormenta». Una anciana llamada Talá comenzó a enseñarle palabras. Le mostró cómo moler el maíz, cómo curar heridas con savia, cómo trenzar las cuerdas del arco.
Mariana aprendía despacio, con timidez, pero con una voluntad que sorprendía a todo. Una tarde mientras lavaba en el río, escuchó risas a sus espaldas. «Mira, la mujer del blanco cabello», decían los niños apaches, fascinados por los reflejos oscuros de su trenza bajo el sol. Mariana sonrió. Hacía tanto que no sonreía, que el gesto le pareció nuevo, casi ajeno. Koa, desde la loma, la observaba sin acercarse. Había aprendido a reconocer en ella algo que los demás no veían. Una fuerza suave como el agua que no se impone pero nunca deja de avanzar. Esa noche, mientras las mujeres preparaban carne asada, se sentó junto a ella y le ofreció una taza de infusión caliente. «Té de flor de desierto», dijo. «Bueno para el miedo». Mariana lo miró sorprendida. «¿Y tú cómo sabes cuando tengo miedo?» Koa sonrió apenas, «Porque lo conozco». «Yo también lo he sentido». El silencio se extendió entre ellos, cómodo, sincero. Por primera vez, ella no temía a ese hombre, ni a su mirada profunda, ni a sus manos curtidas por el trabajo. Había algo en él que le recordaba al desierto mismo, duro por fuera, pero lleno de vida si uno sabía mirar bien. Esa noche, mientras las llamas bailaban y los tambores marcaban un ritmo lento, Mariana levantó la vista hacia el cielo. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. Dolores le había dicho una vez que el cielo se abría solo para los corazones limpios, y por un instante pensó que quizás, solo quizás, no estaba viviendo un castigo, sino el comienzo de algo que aún no entendía. Cuando las hogueras comenzaron a apagarse, Koa se levantó y extendió una manta junto a ella. «El viento será fuerte esta noche», dijo. «Duerme cerca del fuego». Mariana asintió, pero antes de cerrar los ojos, lo observó a contraluz de las llamas, sentado con la mirada fija en el horizonte, y sintió sin saber por qué que aquel hombre no era su enemigo, era su refugio. Esa fue la primera noche en que Mariana no lloró. El desierto no perdona la debilidad, y Mariana lo supo al tercer amanecer, cuando el viento comenzó a rugir con la furia de los dioses antiguos. Koa la despertó antes del alba. «Viene tormenta», dijo, señalando el horizonte donde el cielo se teñía de cobre y ceniza. El campamento entero se movía con rapidez. Las mujeres recogían las pieles. Los hombres amarraban los caballos y los niños corrían buscando refugio entre los riscos. Mariana, sin comprender del todo, siguió las órdenes que Talá le gritaba entre ráfagas de arena, pero el aire era tan denso, tan lleno de polvo, que apenas podía abrir los ojos. El viento aulló como una bestia, y la arena se levantó en remolinos furiosos. Mariana tropezó, cayó de rodillas, sintiendo cómo la piel se le cortaba con cada grano que azotaba su rostro. De pronto una mano firme la levantó. Era Koa. «No mires al viento», le gritó al oído. «Mírame a mí». Ella lo hizo, y en esos segundos entre la tempestad, el miedo se disolvió. Él la cubrió con su manto, guiándola entre las rocas hasta una cueva. Dentro el silencio era casi un milagro. Solo el eco distante del viento recordaba que afuera el mundo ardía. Mariana temblaba empapada en sudor y polvo. Koa encendió un pequeño fuego con ramas secas, y el resplandor naranja iluminó sus rostros. Por primera vez, lo vio sonreír. «¿Siempre es así el desierto?», preguntó ella, con voz temblorosa. «No», respondió él, «solo cuando necesita limpiar el aire. A veces, la tierra también llora». Esa frase se le quedó grabada. Koa se sentó frente a ella y con un gesto pausado, limpió las heridas de su rostro con un trozo de tela humedecido. «Tu piel sangra», dijo con tono preocupado. Mariana lo miró fijamente. «No duele». «Sí duele», corrigió él, con una suavidad inesperada.
solo que estás acostumbrado. El fuego crepitó entre ellos. El silencio se volvió espeso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Ella quiso hablar, pero las palabras se ahogaban antes de salir. En cambio extendió la mano y tocó el amuleto de piedra azul que ahora colgaba sobre su pecho. Dijiste que era para no olvidar el cielo. Susurró. Sí, pero también para recordar quién eres cuando todo lo demás se zorra. Afuera, la tormenta rugía, arrancando ramas y gritos del aire. Dentro, dos almas heridas comenzaban a reconocerse en el silencio. Mariana se recostó en la pared de piedra, agotada mientras el fuego titilaba entre sombras. Koa, sentado junto a la entrada, vigilaba sin descanso. ¿No duermes?, preguntó ella. No, los espíritus caminan con la tormenta, respondió él. Si escuchas su canto, no tengas miedo. Ellos traen los recuerdos de quienes amaron antes que nosotros. Ella cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no sintió miedo de la oscuridad. El viento golpeaba las rocas, pero dentro de la cueva, el calor del fuego y la presencia de Koa eran como un refugio sagrado. El tiempo se detuvo. Cuando la tormenta comenzó a amainar, ya era casi amanecer. Koa se acercó cubriéndola con una manta. Descansa, el sol traerá un nuevo día. Mariana lo miró a través de los mechones de cabello cubiertos de arena, y sin pensar, tomó su mano. Gracias por no dejarme. Él apretó su mano con fuerza sin responder, pero en sus ojos brillaba algo que el desierto no podía apagar. Fuera, el viento finalmente cayó, y en el corazón de la tormenta nació un vínculo que ni el odio del mundo ni el orgullo de los hombres podrían romper. El aire del amanecer olía a tierra mojada. Tras la tormenta, el desierto parecía otro. Las piedras brillaban con un tono rojizo y el horizonte se extendía como una herida abierta bajo un cielo azul sin nube. Mariana salió de la cueva despacio, con el cabello aún húmedo y los ojos cansados, pero en ellos había algo distinto, una calma nueva, como si por fin respirara sin el peso del miedo. Koa estaba agachado junto al fuego apagado, afilando su cuchillo de piedra. Cuando la vio, le ofreció un trozo de pan seco y una sonrisa leve. Viviste la tormenta, dijo. Ya eres parte del desierto. Mariana tomó el pan entre las manos. No sabía si aquello era un cumplido o una advertencia, pero su voz sonó agradecida. Entonces, tal vez el desierto también me acepte. Koa levantó la mirada y asintió. El desierto no acepta a nadie, solo escucha a los que saben callar. Pasaron los días y las noches, y Mariana comenzó a escuchar. Escuchó el lenguaje del viento cuando golpeaba las tiendas, el murmullo de las mujeres que tejían, el crujido de las ramas secas bajo los pies de los niños. Talá, la anciana, la tomó como aprendiz, le enseñó palabras nuevas. Sido oni yo y tú chis. Madera, ayoani nisni, te amo profundamente. Mariana repetía los sonidos con dificultad, riendo cuando Koa la corregía. Tu boca es suave, pero tu lengua es torpe, bromeaba él con ese acento que mezclaba el español y la voz del viento. Y tú hablas como si el mundo tuviera secretos, respondía ella, sonriendo sin darse cuenta. El campamento había comenzado a aceptarla. Las mujeres la invitaban a moler maíz, los niños la seguían cuando iba al río, los hombres la saludaban con respeto cuando regresaban de cazar. Una tarde, Koa la llevó hasta un lugar sagrado, un círculo de piedras pintadas, al pie de una colina. Aquí escuchan los espíritus, dijo. Hablan solo cuando el corazón no tiene ruido. Mariana cerró los ojos. El viento soplaba suave. Por primera vez escuchó su propio silencio. Entonces una sensación le invadió,
una mezcla de nostalgia y ternura. No sabía si era el eco de su madre o el sonido del alma del desierto, pero sintió que pertenecía allí, aunque no entendiera por qué. ¿Qué escuchas?, preguntó Koa. Mi nombre, susurró, como si alguien lo dijera desde dentro de la tierra. Él asintió lentamente. Entonces los espíritus ya te conocen. El sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de cobre y violeta. Koa extendió la mano hacia ella. Cuando alguien sopla tu nombre en el viento, significa que estás viva para el mundo. Mariana tomó su mano, y por primera vez, no fue un gesto de miedo ni de gratitud. Fue un acto de conexión. No había palabras para lo que sentía, solo una certeza. Aquel hombre no la miraba como su dueño, sino como si ambos fueran parte del mismo silencio. Esa noche, mientras el campamento dormía, Mariana salió de la choza y contempló el fuego central. Las llamas bailaban despacio como si también escucharan. Koa apareció a su lado, con una manta en los hombros. ¿No puedes dormir?, preguntó. No, los espíritus siguen hablando. ¿Y qué te dicen? Ella lo miró, con el reflejo del fuego en los ojos. Que ya no tengo miedo, y que si el viento se lo lleva, quiero que lo recuerdes tú. Koa la observó largo rato. Luego, con un gesto tan lento que parecía un suspiro, la abrazó. No hubo deseo, solo calma. Mariana apoyó la cabeza en su pecho y por primera vez en su vida escuchó el latido de un corazón que no quería poseerla, sino acompañarla. A lo lejos, un coyote aulló, el fuego chispeó. El desierto, testigo mudo, pareció inclinarse ante aquel instante. Y el viento, el mismo que antes la castigó, susurró entre las tiendas una palabra que pocos entendieron. Durante semanas, la vida en el campamento siguió el ritmo sagrado del sol. Mariana ya se movía entre los apaches como si siempre hubiera sido parte de ellos. Sabía cuándo el viento anunciaba lluvia, cómo leer las huellas en la arena y cómo curar una herida con la raíz del mezquite. Koa, silencioso y atento, la observaba crecer como se observa una flor en medio de la roca, con asombro y respeto. Pero el desierto nunca ofrece paz sin precio. Una tarde, mientras los cazadores se preparaban para salir, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Eran hombres blancos, con uniformes polvorientos y fusiles al hombro. Mariana los reconoció incluso antes de que se acercaran, soldados del destacamento mexicano, los mismos que protegían las haciendas. El capitán, un hombre de bigote fino y mirada arrogante, desmontó el primero. Por orden del gobernador, exigimos hablar con el jefe apache, gritó. El campamento se tensó. Los guerreros rodearon a los recién llegados con las lanzas en alto. Koa dio un paso adelante. No hay jefe aquí, dijo con voz grave. Solo hombres que cuidan su tierra. El capitán soltó una carcajada. ¿Y tú quién eres para hablarme, indio? Koa no respondió. Mariana lo observaba desde su choza, con el corazón encogido. Entonces el soldado la vio. Dios santo, exclamó. Una mujer blanca entre salvajes se acercó sin permiso, apartando a los apaches a empujones. ¿Quién eres, muchacha? Mariana lo miró con firmeza. Soy esposa de Koa. El silencio fue inmediato. Los hombres rieron, pero la risa tenía filo. Esposa, repitió el capitán. No, niña, tú has sido raptada. No, respondió ella, alzando la voz. Vine por decisión de mi padre. ¿Don Ramón de los Ángeles? Preguntó el hombre, sorprendido. ¿El hacendado? Mariana asintió. El capitán soltó una carcajada amarga. Claro,
El viejo siempre supo librarse de lo que no le servía. Koa dio un paso al frente. Basta, basta. El capitán lo miró con desdén. ¿Tú crees que una mujer como ella pertenece a un salvaje como tú? Antes de que nadie pudiera detenerlo, escupió al suelo frente a Koa. El gesto cayó como una piedra en medio del fuego. En un instante, los apaches rodearon a los soldados, tensando los arcos. Mariana corrió entre ambos bandos, gritando: «No, no más sangre». Koa la sujetó por los hombros. «Vuelve atrás», le dijo. «Esto no te pertenece». Ella negó con la cabeza. «Sí me pertenece, yo soy la ofensa que ellos traen». El capitán la observó con repulsión. «Muchacha, tú no sabes lo que haces. Esos hombres no son civilizados. Son bestias». Mariana dio un paso hacia él. Bestia es quien cree que puede decidir el valor de otro por el color de su piel. La voz de la mujer resonó como un trueno. Los soldados quedaron mudos. Finalmente, el capitán montó de nuevo su caballo. «Te arrepentirás, muchacha. Cuando volvamos, traeremos orden». Y se marchó, levantando una nube de polvo tras de sí. El silencio que quedó fue pesado, casi sagrado. Los apaches miraban a Mariana con respeto. Nadie habló. Koa se acercó, su mirada ardiendo como el sol del mediodía. «Has desafiado a los hombres blancos por mí», dijo con voz baja. «No por ti», corrigió ella. «Por nosotros». Koa se quedó quieto un momento. Luego, sin aviso, la abrazó. El contacto fue distinto esta vez. No había miedo ni distancia, sino fuego contenido. Mariana sintió que el mundo desaparecía. Solo quedaba el sonido de su respiración y el pulso de su corazón, que por primera vez latía sin culpa. Pero cuando la noche cayó, ambos sabían que aquel encuentro había encendido un nuevo peligro. El desierto estaba en calma, pero en el horizonte, donde los hombres blancos habían desaparecido, una nueva tormenta se preparaba, y esta vez no sería de arena, sino de sangre. Mariana, recostada junto al fuego, miró el amuleto azul en su cuello y susurró: «Que los espíritus nos protejan, porque el mundo que dejé atrás está regresando». Koa, desde la oscuridad, respondió sin mirarla: «Entonces que venga, ya no te perderé, no ahora que por fin te has encontrado». El viento sopló sobre el campamento, llevando consigo el olor de la pólvora que aún no había sido disparada. Y el desierto, inmenso y silencioso, escuchó el eco de la guerra que se acercaba. El viento cambió su voz días antes de que ellos regresaran. Los apaches lo sintieron primero. Los caballos se inquietaban, los perros aullaban sin motivo, y las estrellas parecían esconderse tras velos de polvo. Tala dijo que el aire traía el olor del hierro y la muerte. Koa lo sabía también, aunque no lo dijo. Desde la colina más alta observaba el horizonte cada noche, esperando ver el reflejo metálico de los fusiles. Y Mariana, a su lado, entendía que aquella calma era solo el preludio de algo inevitable. El amanecer en que la tragedia empezó fue hermoso. Un cielo de cobre, el aire fresco, las mujeres moliendo maíz, mientras los niños reían. Todo parecía tan normal que dolía, hasta que el primer disparo rompió el aire. El sonido retumbó como un trueno seco, y las aves escaparon del valle. Mariana corrió hacia la salida del campamento, el corazón en la garganta. Desde lo alto vio el polvo levantarse. Una columna de soldados avanzaba a toda velocidad, con banderas al viento y fusiles relucientes. «Los hombres blancos vuelven», gritó un joven. El caos estalló. Los guerreros apaches tomaron sus lanzas. Las mujeres escondieron a los niños, y el fuego de la guerra se encendió entre las tiendas.
Koa montó su caballo y buscó a Mariana. «Tienes que irte con Tala. Ahora». «No», replicó ella temblando. «No voy a esconderme». «Mariana, no entiendes. Ellos no vienen por nosotros. Vienen por ti». El aire se llenó de gritos y disparos. Los soldados irrumpieron en el campamento como un enjambre de langostas, quemando, saqueando, matando sin mirar a quién. El capitán, el mismo de días atrás, la buscaba entre el humo. «¿Dónde está la mujer blanca?», vociferaba. «Por orden del gobernador queda arrestada por traición». Koa apareció de repente entre la confusión, derribando a un soldado con su lanza. «¡Corre!», gritó, empujándola hacia las montañas. Mariana corrió, pero un disparo la detuvo en seco. No la alcanzó, pero el sonido la paralizó. Entonces escuchó el grito: «¡Koa!». Él cayó del caballo, herido en el hombro. Sin pensarlo, Mariana corrió hacia él. Lo arrastró detrás de una roca mientras las balas zumbaban a su alrededor. «No te muevas», susurró, con lágrimas en los ojos. «Te sacaré de aquí». Koa respiraba con dificultad. «No llores, los espíritus no entienden las lágrimas. No me importan los espíritus, me importas tú». El fuego avanzaba. Las tiendas ardían como antorchas. Tala, desde lejos, alzaba las manos hacia el cielo clamando a los dioses del viento que calmaran la furia. Pero el viento no escuchaba. Los soldados los encontraron. «Allí», gritó el capitán. 3 hombres los rodearon. «Entrégate, muchacha. Te llevaremos a casa». Mariana se interpuso frente a Koa. «Mi casa está aquí. Ese salvaje te ha embrujado», escupió el capitán. «No», respondió ella con voz firme. «Me ha amado, algo que ustedes no saben hacer». El hombre levantó su arma, y en ese instante, Koa herido se levantó de golpe y se interpuso entre el fusil y Mariana. El disparo resonó en todo el valle. El tiempo se detuvo. Koa cayó a sus pies, con los ojos abiertos hacia el cielo, el amuleto azul brillando en su pecho. Mariana gritó, un sonido que rompió el aire como el canto de un animal herido. El capitán retrocedió confundido. No debía, no, pero ya era tarde. Mariana cayó de rodillas junto al cuerpo de Koa, abrazándolo mientras el fuego del campamento crepitaba a su alrededor. «Despierta», susurraba una y otra vez. «No puedes dejarme». El viento soplaba, arrastrando su llanto hasta el horizonte. De pronto una ráfaga de polvo cubrió el valle. Los soldados, asustados, retrocedieron. Los apaches, enfurecidos, cargaron con gritos que parecían truenos. La batalla se tornó salvaje, y Mariana, cubierta de sangre y arena, permaneció allí, abrazando el cuerpo del hombre que le había enseñado lo que era el amor. Cuando la noche cayó, los soldados se habían retirado, dejando atrás muerte y silencio. Mariana seguía junto a él y Tala se acercó despacio, colocándole una mano sobre el hombro. «Los espíritus lo han llamado», dijo con dulzura, «pero no está lejos». Mariana lo miró, con los ojos vacíos. «¿Cómo se sobrevive a un amor así?». La anciana sonrió con tristeza. «No se sobrevive, niña. Se renace». Esa noche, mientras el fuego del campamento ardía entre ruinas, Mariana tomó el amuleto azul y lo colocó sobre su pecho. «Si los espíritus me escuchan, que lo devuelvan al viento», susurró. «Yo también pertenezco a él». Y el viento, como si entendiera, sopló suave entre las montañas, llevándose con él el eco del amor que había costado la paz de 2 mundos.
Durante 3 días y 3 noches, el campamento permaneció en silencio, el humo de las chozas quemadas aún flotaba en el aire, y el desierto, cubierto de ceniza y polvo, parecía haber envejecido 1000 años. Los cuerpos de los caídos fueron cubiertos con mantas bordadas con símbolos sagrados. Nadie lloraba en voz alta, porque entre los apaches el dolor se honra en silencio. Solo el viento, eterno testigo, gemía entre las piedras. Mariana no habló ni comió. Pasaba las horas junto al fuego, sosteniendo el amuleto azul de Koa entre los dedos. Su mirada estaba fija, perdida en algún punto que nadie podía ver. Talá la observaba de lejos, preocupada. Una noche se acercó y dejó una vasija de agua a su lado. «Los muertos no beben, niña», dijo con voz suave. «Pero tú aún tienes sed». Mariana levantó la mirada. «¿Y de qué sirve beber si el alma está seca?» La anciana suspiró. «El alma nunca se seca del todo, solo espera que la lluvia vuelva». La lluvia se fue con él. No, Mariana, él se fue con la lluvia, y la lluvia siempre vuelve. Aquella noche Mariana soñó con fuego y con agua. Soñó que caminaba descalza sobre la arena fría y el cielo era una cúpula inmensa llena de estrellas. De pronto lo vio, Koa de pie al otro lado de un río que no existía. Llevaba su misma ropa, pero su piel brillaba como la piedra pulida. «Koa», susurró ella dando un paso al frente. Él sonrió. «No digas mi nombre muy alto. Los espíritus son celosos». Mariana sintió que el pecho se le llenaba de vida y dolor a la vez. «No quiero vivir sin ti». «Entonces no lo hagas», respondió él. «Vive conmigo en todo lo que toques, en todo lo que ames». «No sé cómo, si sabes». El amor no muere, Mariana, solo cambia de forma. Al despertar, tenía lágrimas en el rostro y el amuleto azul brillaba débilmente, como si una chispa lo encendiera desde dentro. Fue entonces cuando supo que él aún la acompañaba. Los días siguientes, comenzó a ayudar a reconstruir el campamento. Cargaba leña, curaba a los heridos, cantaba con las mujeres. Talá la miraba con orgullo. «¿Ya hablas con los vivos otra vez?», dijo una tarde. «No», respondió Mariana. «Hablo con los muertos que viven dentro de mí». Una noche, los hombres encendieron una gran hoguera en honor a los caídos. El cielo estaba cubierto de estrellas y el fuego dibujaba figuras que bailaban con el viento. Mariana, con el amuleto en el cuello, se acercó al centro del círculo. «Quiero hablar», dijo. Los guerreros asintieron. «Los hombres blancos creen que la vida es una guerra», comenzó. «Pero ustedes me enseñaron que es un viaje, que el dolor no es el fin, sino el camino hacia la verdad». Hizo una pausa, y su voz se quebró apenas. «Koa me enseñó a mirar el mundo sin miedo. Él ya no está, pero su espíritu vive en el desierto, en el fuego en nosotros». El viento sopló, y las llamas se elevaron de pronto, tan altas que parecían tocar las estrellas. Algunos hombres juraron ver una silueta entre las llamas, un guerrero de mirada serena observando desde el otro lado. Talá sonrió, sin sorpresa. «Los espíritus escucharon tu voz», susurró. «Has abierto la puerta». Esa noche Mariana no durmió. Caminó hasta el lugar donde Koa había caído. El desierto estaba en calma. La luna, enorme y blanca, bañaba la arena con una luz fría. Mariana se arrodilló y enterró el amuleto en la tierra. «No te entierro, Koa», dijo. «Te devuelvo al viento». Cerró los ojos y una ráfaga suave la envolvió. Sintió un calor en el pecho, una caricia invisible. Entonces lo escuchó, apenas un susurro, pero tan claro como si él estuviera a su lado. «Ayoa ni nisni».
Te amo profundamente. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo también, susurró, hasta que el sol se canse del cielo. Cuando volvió al campamento, el amanecer teñía el horizonte de oro. Por primera vez desde la batalla, Mariana sonrió. El dolor no se había ido, pero ahora sabía qué hacer con él, convertirlo en vida. Y mientras el sol nacía sobre las ruinas del campamento, el viento que alguna vez trajo muerte ahora olía a renacimiento. Porque los muertos, cuando aman de verdad, siempre regresan. El sol se alzó lento sobre el horizonte, tiñendo de oro las montañas que rodeaban el valle. El aire era frío y el silencio profundo como una plegaria. El campamento apache, aunque herido, respiraba vida otra vez. Los niños jugaban, las mujeres cantaban y los hombres reparaban las lanzas rotas. Era un nuevo ciclo. Pero en el corazón de Mariana, aquel amanecer tenía un sabor distinto. No era solo el principio de un día, sino el nacimiento de otra mujer. Ya no era la joven tímida que había sido vendida por su padre, ni la esposa entregada al miedo. Era Mariana de los espíritus, así la llamaban ahora. La mujer que hablaba con el viento y curaba las heridas con las manos. Los apaches la veían como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre el pasado y el futuro. Y ella, aunque aún lloraba en silencio por Koa, había aprendido a transformar su dolor en fuerza. Una mañana, mientras molía maíz junto a las mujeres, Talá se le acercó. «El consejo quiere hablar contigo», dijo. Mariana se limpió las manos y la siguió hasta el centro del campamento. Los ancianos estaban reunidos en círculo. El más viejo, Naatso, levantó la voz. «La sangre derramada no puede volver al suelo, pero puede dar fruto». Mariana asintió sin entender del todo. «Los hombres blancos vendrán otra vez», continuó el anciano, «y cuando lo hagan, deberán encontrar una voz que hable por ambos mundos. Esa voz, niña, eres tú». Mariana guardó silencio. «¿Yo?», preguntó. «No soy ni de aquí ni de allá». «Precisamente por eso», respondió Talá. «Solo quien ha sido de dos tierras puede enseñarles a no odiarse». Aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa noche Mariana subió a la colina donde había enterrado el amuleto de Koa. El cielo estaba despejado y la luna brillaba sobre la arena como una lámpara de plata. Se arrodilló y habló al viento. «Si es cierto que tu espíritu me escucha, dame fuerza, no para luchar, sino para enseñar». El viento sopló suave y una ráfaga cálida le acarició el rostro. Lo entendió como una respuesta. Los días siguientes, Mariana comenzó su viaje. Cruzó montañas, ríos y pueblos destruidos por la guerra. Donde llegaba, la miraban con recelo. Una mujer de piel clara vestida con ropas apaches, con un medallón azul al cuello y una mirada que parecía haber visto todos los dolores del mundo. Pero cuando hablaba, su voz era firme y dulce, como el agua que brota entre piedras. Hablaba de respeto, de la tierra como madre, del amor que había encontrado en un corazón que la sociedad llamó salvaje. Al principio, pocos la escucharon. Luego, las mujeres comenzaron a acercarse. Después los niños. Y finalmente algunos hombres. En una aldea cercana al río Gila, un grupo de soldados la detuvo. «¿Eres tú la mujer que vivía entre los apaches?», preguntó el comandante. «Soy la mujer que aprendió a vivir entre los hombres», respondió ella. «Dicen que hablas con los muertos, solo con los que aún tienen algo que decir». El hombre bajó la mirada. «¿Por qué vienes aquí?». «Porque quiero enseñarles lo que ustedes olvidaron, que la paz no se consigue con fusiles, sino con memoria». El comandante la miró largo rato, sin palabras. Finalmente la dejó pasar. En los meses que siguieron, su nombre se extendió por los desiertos. Mariana, la mujer del viento.
Mariana, la blanca Apache. Mariana, la que hizo llorar al sol, volvió al valle después de la estación de lluvias. El campamento había renacido. Los niños corrían descalzos. Los hombres habían construido nuevas tiendas. Y los ancianos la recibieron con cantos. Talá la abrazó con lágrimas en los ojos. El viento te devolvió. Nunca me fui, respondió Mariana. Solo aprendí a volver de otra manera. Esa noche, al calor del fuego, Mariana contó su viaje. Los apaches escucharon en silencio. Y cuando terminó, Nacho levantó una vasija con agua y dijo: «Esta mujer cruzó el fuego y no se quemó». Y todos respondieron al unísono: «Porque su alma está hecha de agua». Mariana miró las llamas, y en ellas creyó ver el rostro de Koa, ya no como un espectro, sino como un recuerdo sereno. Su voz, o tal vez el viento, susurró entre las brasas: «Cumpliste tu camino». Ella sonrió. El amanecer comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de dorado. Las aves regresaban. El aire olía a vida nueva. Mariana levantó la vista y sintió que por fin, la historia no terminaba con el dolor, sino con la promesa de algo eterno. Porque el amor que nace del alma no muere. Se vuelve viento, palabra semilla. Y en el silencio del desierto, cada amanecer susurraba su nombre, recordando al mundo que una mujer, alguna vez, fue capaz de transformar la ofensa en esperanza. Habían pasado más de 20 inviernos desde la última vez que Mariana subió a la colina donde Koa cayó. El tiempo, ese viejo artesano, había trazado líneas sobre su rostro como mapas de batallas y caricias. Su cabello, antaño oscuro como la noche sin luna, se había convertido en un río de plata que brillaba al sol de mediodía. Sus manos, ahora ligeramente temblorosas, aún sabían reconocer el latido de una herida y la textura de una raíz curativa. La choza donde vivía, junto al manantial que el desierto le había dado como regalo tardío, era modesta. Paredes de adobe, techo de ramas y una pequeña concha de cerámica que guardaba su cuaderno de hojas remendadas. Los niños la visitaban a menudo por las tardes para escuchar historias del viento. Las mujeres la buscaban para coser juntas o para pedir consejos sobre herbajes. Los hombres venían a veces a intercambiar semillas o a hablar de la lluvia. La llamaban con cariño Mariana de los Espíritus y no era un apodo pequeño. Había aprendido a escuchar el idioma del aire, sus pausas, sus gemidos, las diferentes voces que llegaban desde las montañas. En aquel lenguaje sin palabras, reconocía risa y reproche, promesa y despedida. El pueblo que había nacido junto al manantial ya no era aquel campamento frágil de tiendas y hogueras. Con los años, la gente había aprendido a edificar de otra manera. Mezclaron adobe con madera traída de los ríos, tejieron techos resistentes y plantaron huertos protegidos por diques. Habían traído semillas de calabaza, de maíz de mazorca ancha, y habían aprendido a mezclar recetas que eran herencia de dos mundos. El templo de la comunidad era un claro donde compartían cantos, ahora a veces acompañados por una campana que había llegado con los nuevos pobladores mestizos. Y la plaza central tenía un pozo cuya agua siempre salía fresca, como una promesa cumplida. Mariana, con su bastón tallado en la punta por ella misma, subía despacio todos los atardeceres a la colina. Se sentaba en la misma roca donde había hablado con Koa tantas veces y miraba el valle con una mirada que era mezcla de memoria y gratitud. A veces, en la tarde se quedaba dormida al sol y soñaba con manos fuertes que le alisaban el pelo. Otras veces,
Cerraba los ojos y recordaba el sonido del aliento de Koa trayendo la arena sobre su rostro, no como castigo sino como una caricia que la devolvía al mundo. En su cuaderno que guardaba bajo la almohada había frases escritas con tinta desvaída y con la caligrafía inconstante de la vejez. Entre notas de plantas curativas y mapas de caminos, había reflexiones que ahora algunas mujeres del pueblo recitaban a sus hijas como plegarias. El amor verdaderamente grande no pide belleza ni títulos. Pide con voz suave que aprendamos a ser grandes por dentro. No se compra ni se regala. Se reconoce. Y cuando se lo reconoce, cambia de hogar. Como el viento. Se vuelve verbo. La memoria de Koa estaba en cada rincón, en la piedra lisa donde él apoyara la mano, en la pequeña vasija con flores secas que él encontró una vez junto al arroyo, en el azul de un trozo de tela que ella ató a la rama de un mezquite para que las aves lo llevaran y que ahora colgaba donde los niños jugaban, como banderín de la paz. La gente del valle, aunque sabía de la violencia pasada, prefería recordar el milagro. Una mujer que atravesó fronteras humanas y que enseñó que la ternura podía ser política si la política no era más que miedo. Los años trajeron más encuentros, llegaron comerciantes, artesanos de poblados lejanos, y con ellos pequeños conflictos que Mariana ayudó a apaciguar. Hubo pleitos por agua, disputas sobre pastos, malentendidos que las palabras podían inflamarse. Ella, con su voz quedamente insistente, recordaba a todos la costumbre más antigua, mirar al otro como si fuera una sombra de uno mismo, y funcionaba, porque no era solo sabiduría, era autoridad ganada con sacrificio, con noches en vela curando enfermos, con ojos que habían visto el horror y la ternura en la misma jornada. Una temporada seca llegó fuerte un verano, las hojas se marchitaban y el pozo del pueblo bajó su canto. Había que racionar el agua, había que trabajar el terreno con nuevas técnicas. Fue entonces cuando vino una decisión que consolidó el nombre del pueblo: construir terrazas para guardar el agua y plantar árboles que sostuvieran la tierra. Los jóvenes, guiados por el recuerdo del pasado y por las instrucciones de viajeros que pasaban, cavaron, plantaron y cuidaron. El proyecto duró 3 años. Durante ese tiempo Mariana organizó breves ceremonias junto al pozo, cantos, movimientos de manos, ofrendas simples. A cada árbol que plantaban dejaban junto a la tierra una piedra con una palabra escrita. Algunos pusieron nombres de antepasados, otros, pequeñas frases de esperanza. Una noche, aquella misma estación, mientras las estrellas se amontonaban en el cielo, un anciano visitante se acercó a la casa de Mariana. Era un hombre que había viajado mucho y guardaba en su bolsa mapas y relatos. Se quedó largo rato sentado ante la mujer. «He oído hablar de usted», dijo el anciano con voz queda. «Dicen que el viento trae su nombre a otros valles». Mariana sonrió con ternura. «El viento trae muchas cosas», respondió. «A veces trae dolor, a veces semilla». El hombre la miró y sacó de su bolsa un objeto, una pequeña placa de cobre con una inscripción desgastada. «Esto lo encontré en las ruinas de una hacienda al norte. Hay un escudo que lleva una A y una L superpuestas. Don Ramón de los Ángeles», explicó. «¿Sabe usted algo de esa familia?». Mariana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Don Ramón, el nombre del hombre que la entregó una vez. Hace mucho que no pienso en él», dijo, «pero si es de su interés, dígale que su tierra ahora respira de una forma distinta, que la ofrenda que dio se volvió puente, no cadena». El anciano dejó la placa sobre la mesa. «Su historia se está volviendo canción», murmuró. «Algún día la gente la cantará en otros valles». Hubo también correspondencia. A través de un joven que servía de mensajero entre pueblos, llegaron cartas de lugares lejanos. Algunos querían aprender las técnicas de cultivo mixto. Otros querían traer maestros para enseñar lectura.
Algunos pedían que Mariana visitara escuelas para contar su experiencia. Para ella esas cartas eran piedras arrojadas al agua de su vida, círculos que se expandían. No era la fama lo que la conmovía, sino el hecho de que la idea de unir dos mundos se volviera práctica. Escribía de vuelta con letras firmes, contestando con paciencia, enviando semillas, explicando cómo plantar en terrazas y cómo cantar al agua. A veces remitía pequeñas plegarias que pedía repetir antes de sembrar. Bendice la mano que siembra, bendice la semilla pequeña que crezca con respeto, que no olvide las raíces, que la tierra recuerde que somos hijos suyos. En el verano más templado de su vejez, una delegación de mujeres de las aldeas cercanas vino a visitarla con regalos y con una petición. Deseaban que dictara un taller de curación y de historias, que enseñara a las jóvenes a escribir sus memorias para que no se perdiera. Mariana aceptó con la alegría de quien encuentra sentido en la transmisión. Durante semanas se reunieron en la plaza y cada tarde ella dictaba, no desde la jactancia del saber, sino desde la humildad del que recuerda el rostro de aquellos que ya no están. Enseñó cómo curar fiebres con compresas, cómo leer las señales del cielo y cómo escribir con letras que contaran la verdad de las cosas pequeñas. Los talleres fueron un éxito frágil y hermoso. Mucho de lo que se enseñó quedó instalado en las prácticas del valle. Las jóvenes aprendieron a trenzar no solo cuerdas, sino encuentros, a mezclar recetas de dos culturas, a nombrar antiguas heridas para que al pronunciar el nombre, la palabra dejara de doler. Y sobre todo aprendieron la lección que ella repetía. El amor no exige sacrificio de la voluntad propia, valora la dignidad del otro. Los años continuaron su curso. Mariana tuvo algunas enfermedades menores propias de la edad, fiebre breve, articulaciones que crujían, sueños entrecortados. Cada vez que su cuerpo le pedía reposo, ella se lo concedía con la misma serenidad con que antes había concedido el perdón. Perseveró en su costumbre de escribir en su cuaderno. A veces lo leía en voz alta para los niños, quienes escuchaban como si fuera una novela. En sus páginas había tanto sabiduría como poesía. Fragmentos que combinaban recetas de ungüentos con sentencias sobre el amor, relatos de la tormenta que les salvó y de la batalla que le robó lo que más amaba. En una de esas páginas escribió, con tinta corrida por la lluvia de una tarde de trabajo, el duelo es un mapa que nunca se termina de leer. Hay senderos que llevan a la ira, otros a la sospecha, pero hay algunos que levantan puentes entre islas. Yo aprendí a caminar por esos puentes, no por cobardía sino por amor a lo que aún vive. Porque si el amor de Koa me enseñó algo, es que amar es una arquitectura paciente. Una vez, un joven maestro de la ciudad llegó al pueblo con la idea de construir una escuela pública. Querían que el valle, que siempre había sido un cruce de lenguas, tuviera un espacio donde los niños aprendieran tanto a leer como a respetar tradiciones. La propuesta necesitaba documentación y quizás la legitimidad que alguien como Mariana daba. Ella aceptó formar parte del comité. Pasaron meses de trámites, viajes a la ciudad, conversaciones en oficinas polvorientas. Algunas veces los funcionarios eran amables, otras pusieron trabas, pero la persistencia triunfó. Años después, la escuela se erigió, una casita blanca con pizarras y banco. En la inauguración, el mismo joven que permitió que el pueblo se llamara Koa, ahora un hombre con las sienes canas, vino a hablar. En su discurso recordó a Koa y a Mariana, y cómo su amor improbable había germinado una comunidad. Mariana, presente en la primera fila, aplaudió con manos que habían conocido el trabajo de la tierra. No lloró entonces, simplemente sonrió, porque algo en su garganta celebraba en silencio. Los pequeños milagros siguieron. Un festival anual se instituyó en honor a los que habían construido la paz. La fiesta del viento.
Cada año en la estación de la primera lluvia, el pueblo se reunía con tambores y panderos, con platos cocinados a leña y con danzas que mezclaban movimientos españoles y pasos apache. Las ofrendas eran sencillas: brazaletes de cuentas, semillas y pequeñas hojas con nombres de quienes habían muerto en la batalla. En el centro, un altar de piedras sostenía una vela azul, que se encendía por la noche y que nunca terminaba de consumirse, o eso decían los niños. La vela se llamó la llama de Koa. Mariana era la figura principal de aquellas celebraciones, no por voluntad de poder, sino por la sencillez de su ejemplo. Al encender la vela decía siempre las mismas palabras con una voz que había pulido la esperanza: no olvidamos a los que se fueron, no pedimos que vuelvan, pedimos que su recuerdo nos haga mejores. Las generaciones nuevas crecían escuchando esas palabras. Muchos de ellos, nacidos ya en la paz, no conocieron el horror, pero heredaron una ética de cuidado que con los años se volvió norma: compartir el agua, respetar las huertas ajenas y preguntar antes de tomar. Y cuando alguien llegaba de fuera con mirada dura, los niños mayorcitos, que ya habían aprendido los cuentos, corrían a avisar a Mariana. Ella los recibía siempre con la misma ternura, y a menudo con una anécdota que hacía bajar la guardia incluso al más receloso. Llegó un invierno particularmente frío. Las mesas se llenaron de sopa y las camas se ajustaron con mantas extra. Fue en ese invierno cuando, en una de sus noches más largas, Mariana tuvo un sueño que cambió la manera en que veía su propia ausencia. Soñó que caminaba por el valle, pero no en soledad. Iba acompañada por una fila de figuras hechas de viento y luz. Algunas eran conocidos, otras sombras de nombres que solo ella recordaba. Al final del sendero la esperaba un hombre. No era un joven ni del todo un anciano. Y en su rostro, a la luz de la luna, estaba la sonrisa serena de Koa. Él le habló sin pronunciar palabra. Le mostró escenas: niños plantando en terrazas, una niña que aprendería la palabra Ayoani y Nisni, y la cantaría como una nana, un anciano que encontraba la memoria de su padre, gracias a una canción que Mariana les enseñó. No hubo promesa de muerte en el sueño, solo la convicción de que su vida sería semilla. Al despertar con las manos frías, escribió una frase en su cuaderno: quiero que mi ausencia sea un lugar de crecimiento. Con esa idea hilvanada, empezó a preparar algunas cosas. Ordenó sus papeles, algunas semillas que guardaba en bolsas de tela, y un paquete con el cuaderno del viento. Llamó a las mujeres jóvenes y les pidió que guardaran aquellas semillas en el lugar sagrado, y que cuando fuera necesario, las usaran para enseñar cómo plantar. Les habló también de su cuaderno. Les pidió que lo copiasen y que añadieran sus propias palabras, por si algún día el papel original se deshiciera. No fue un acto de ego. Fue un gesto práctico de quien quiere que la enseñanza sobreviva a la memoria frágil. Los días se hicieron más lentos. Mariana notó que su vista fallaba un poco más, que las piernas le pedían reposo, pero su mente seguía clara como el agua que salía del manantial. Conversaba con los jóvenes, contaba historias, corregía la pronunciación de una palabra apache que escuchaba. A menudo reía, y esa risa ahora tenía la cadencia de la gratitud. Una tarde de otoño, mientras recogía unas hierbas al borde del arroyo, escuchó el rumor que siempre la acompañó: un viento cálido que venía de las montañas, que olía a Ella se detuvo, apoyó la mano en la tierra mojada y cerró los ojos. Sintió, más que oyó, una palabra que le fue muy familiar: ven. No temió, al contrario, se permitió ir. Subió la colina despacio, con su bastón, y cuando llegó se acomodó en su roca favorita. El sol caía en línea recta, derramando oro sobre el valle. Se inclinó un poco hacia adelante, y habló, no en voz alta, sino en el modo en que ella hablaba con el viento desde hacía décadas.
He vivido más de lo que muchos esperan vivir. He amado y he recibido amor de vuelta en diferentes formas. Si debo partir, que mi partida sea un gesto suave, como una tela que se dobla. Cuiden este lugar, recuerden el nombre de Koa cuando el viento sople. El aire respondió con un suspiro. Fue un instante que parecía eterno, y que no tenía sonido para los demás, pero que ella sintió como la presencia de las manos de Koa, como si él la acompañara cuando dejara de moverse. No hubo un milagro visible, ni un coro de espíritus descendiendo, solo la certeza íntima de que algo esencial terminaba y algo esencial seguía. Al amanecer siguiente, los primeros que llegaron a la colina la encontraron dormida, con la manta doblada a su lado, y el cuaderno abierto en la página donde había escrito: «Quiero que mi ausencia sea un lugar de crecimiento». La boca le sonreía con la quietud de quien se ha reconciliado con todo. En el árbol, cercano, una bandada de pájaros levantó el vuelo, y mientras ascendían, el viento, ese fiel corredor de noticias, llevó una brisa que olía a resina y a lluvia lejana. En el suelo, tendido con cuidado, estaba el amuleto azul de Koa, colocado como si él la hubiera esperado allí sin prisa. No lloraron como en la batalla, no hubo llantos de desesperación, sino un murmullo sostenido que se convirtió en canto. Los niños comenzaron a recitar las historias que ella les había enseñado. Las mujeres cantaron con voces suaves. Los hombres que conocían la rigidez del duelo, aflojaron los hombros, y dejaron salir lágrimas. Encendieron una pequeña fogata, y depositaron a su alrededor las semillas que ella había elegido. Algunos, incluso otros que venían de pueblos lejanos, llegaron a ofrecer guardias, a contar historias de cómo Mariana había cruzado fronteras, y había puesto el nombre de Koa en labios que antes no lo pronunciaba. Los días que siguieron a su partida no fueron una caída en sombra, sino un ascenso en trabajo. Los jóvenes recogieron su legado. El cuaderno del viento se copió y se repartió. La escuela incorporó secciones donde se enseñaba la lengua apache como ejercicio de respeto cultural. La fiesta del viento adquirió un tono aún más solemne, celebrando no solo a los que se fueron, sino a los que decidieron unir. Los árboles plantados durante su vida crecieron fuertes, y en la primavera siguiente, las terrazas explotaron en verde. El pozo cantó más claro que antes. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir relatos que mezclaban lo cotidiano con lo místico. Algunos decían haber sentido cálidas ráfagas de viento que traían risas. Otros aseguraban que en las noches de luna llena la figura de Mariana se veía desde la distancia, caminando lentamente con una manta entre los hombros, como si fuera a visitar a los que aún la extrañaban. Las madres enseñaron a los hijos a decir la frase apache que ella había aprendido, Ayo Ani Nisni, y la usaban como bendición antes de dormir. El nombre de Koa, que había dado título al pueblo, se volvió simple y cotidiano, mencionado en horarios, en documentos, en cartas. Años después, cuando la memoria humana hace sus ajustes, la historia de Mariana y Koa se convirtió en leyenda con raíces humanas. Los ancianos repetían la escena de la boda en la capilla sin campanas. Los niños jugaban a montar caballos y a esconderse entre mezquites. Las jóvenes recitaban fragmentos de su cuaderno como si fueran poemas. Pero aun cuando la historia tomó matices, la verdad principal persistía con la misma fuerza. El amor de dos personas, nacido en circunstancias de humillación y compra, se transformó en escuela de vida. Y en eso radica la maravilla, que lo que comenzó como una ofrenda forzada por orgullo humano terminó, con el tiempo, siendo una ofrenda de encuentro. En el centro del pueblo, una piedra simple fue colocada con una inscripción que todos podían leer. Los viajeros que pasaban por allí alguna vez se detenían y se preguntaban si no se trataba de un sueño. Un valle donde se habló de perdón sin renunciar a la memoria,
donde las ofrendas antiguas se volvieron puentes, y cuando los visitantes se sentaban en la colina al atardecer, a veces oían una voz que procedía del viento, y que parecía repetir una palabra que contiene todo. Yo, no sabían pronunciarla con exactitud, pero lo intentaban, y en su intento quedaba ya una semilla. Mariana no regresó a la vista de los vivos, pero su ausencia no fue olvido. Su legado fue práctico. Huertos, escuela, la fiesta del viento, el cuaderno distribuido entre los hogares, fue ético. Normas de respeto que se enseñaban de padres a hijos, fue poético. Canciones que nacieron de su cuaderno, y que ahora los niños cantaban en las plazas, fue humano. La certeza de que las heridas pueden transformarse en raíz, y si alguna noche, clara sin luna, uno se acercaba a la colina donde ella se sentaba, podía sentir el aire trémulo que llevaba una promesa. El viento parecía decir, entre resinas y polvos de flores: ellos lo hicieron posible, ustedes pueden hacerlo otra vez. El tiempo siguió su camino, incansable, y el pueblo de Coa creció con el paso de los años, hasta volverse referencia en la región por su modo particular de vida, una mezcla de memoria y labor, de oración y trabajo. Y aunque muchas historias se desvanecen, algunas se quedan, las que enseñan a mirar al otro con dignidad, las que muestran que la belleza puede nacer del dolor. En el último fragmento escrito por Mariana, encontrado entre las hojas de su cuaderno, y guardado por las mujeres del valle, hay una frase sencilla que resume todo lo demás: si alguna vez el mundo te ofrece la posibilidad de odiar, recuerda que el viento también puede traer flores. Elige las flores, y el viento, fiel a la promesa, siguió soplando. Llevó con él historias, cenizas, semillas y nombres. Llevó por siempre la frase más difícil y la más verdadera: que los que se amaron de verdad nunca se despiden.